14 horas 12 minutos, volvemos del Consejo de Ministros para tener una conversación sobre temas mucho más importantes. No es que no sean importantes los del Consejo de Ministros, pero temas donde fundamentalmente nos jugamos, no exagero, la continuidad de una civilización. Por ejemplo, los vientres de alquiler. María Pumier, muy buenos días. Buenos días. María Pumier, francesa, está aquí para participar este fin de semana en un congreso donde... El Congreso por Más Vida. El Congreso Muy por Más importante. Vida, donde ella va a participar mañana en un debate. A las 5 de la tarde, sí. Bien, y aprovechando que en este caso el Sena pasa por Madrid, le hemos dicho, por favor, véngase usted para acá, que vamos a charlar de este asunto que en España se ha convertido en un asunto del que todo el mundo habla, sobre el que todo el mundo parece tener una opinión. Esa opinión con frecuencia se limita a sí, no, pero razones, lo que se dice razones, pocas hay, y debate social absolutamente ninguno. Y sin embargo es una cuestión fundamental. Es fundamental porque, mira, voy a ir al grano. Si dejamos que se desarrolle esto de los vientres de alquiler, es la reproducción natural la que se va a terminar, que va a terminar prohibida. Prohibida e imposible por esterilización progresiva de la gente. Bueno, parezco muy radical, pero voy a explicar. Estamos en una etapa en que ya es un negocio Uber, es decir, como Facebook, como Google, que afecta al mundo entero. Y hay circulación entre la persona, porque una persona individual ya puede encargar un hijo, o sea, comprar un hijo. Lo manda a hacer en una región del mundo con células sexuales compradas en otra parte del mundo. ¿Ves? Y al final habrá una pelea para saber cuál es la nacionalidad del niño, que ya tiene 3, 4, 5 o más padres, porque los médicos en parte son padres también de ese niño. Es muy terrible porque esta procreación cada vez más artificial, porque la tecnología permite que sea artificial, ¿ves? Es como la aparición de un hipermercado en un lugar, acaba con la producción local y con el comercio local. Entendido. Así estamos ante la globalización del nacimiento, por así decir, la globalización de la reproducción. Sí. Es una cosa muy impresionante, que tiene un elemento de mercantilización importante, decisivo. ¿Por qué crees que implica, como dices, la esterilización? Mira, porque hay una política malthusiana, eugenista, que corre en todas las instituciones internacionales desde, digamos, finales de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en África se esteriliza a la población a través de vacunas tóxicas sin que la gente se entere, se da cuenta después, ¿no? En Europa tratan de esterilizarnos por la seducción, decirnos, mira, el aborto es un derecho fundamental, la contracepción igual, y si la gente pierde su fecundidad natural porque ha abusado mucho de su organismo reproductor en la juventud, entonces les dicen, bueno, perfecto, esterilidad, ningún problema, vaya, acuda a tal clínica que por 20.000 euros, 100.000 euros le fabrican un hijo, pueden comprárselo. Un elemento importante en esta historia es la transformación del cuerpo de la mujer en objeto, iba a decir mercantil, no, en objeto industrial en realidad. Sí, es la mujer vajilla, la mujer yacimiento de óvulos, de niños, de lo que sea. O sea, es una variante de la prostitución y además defendida oficialmente por los organismos más internacionales. Es monstruoso. Ahora vamos a hablar de los organismos internacionales porque ciertamente es una cuestión muy importante. Pero antes un elemento más sobre esta cuestión del papel de la mujer. Mucha gente dice que, bueno, si es voluntario, pues tampoco pasa nada, es un gesto de altruismo. Claro, es la faceta de la propaganda contra la cual es muy difícil luchar. Las mujeres muy pobres que se prestan a esto, por ejemplo en la India, ganan 10 años de sueldo con parir un hijo para un comprador. Entonces, claro, es un argumento irresistible para ellas. Y la persona que compra el niño también dice, bueno, estoy haciendo algo altruista. En Estados Unidos no hay ese mercado que le traiga mucho dinero a la persona que se presta a ser vientre de alquiler. Es solamente a base de este engaño, de esta demagogia, de hacerle un favor a la gente. Pero es pura demagogia. Entendido. Normalmente el procedimiento de los vientres de alquiler implica que tú, estamos hablando de una fecundación in vitro, es decir, finalmente has de eliminar a varios de los embriones antes de colocar uno. Sí, antes y después, porque una vez que te han colocado, siguen los estudios médicos y generalmente los embarazos son de 2 o 3,
y Ajá. los compradores dicen, bueno, elimíneme a uno o dos de ellos. Entendido. O sea que la masacre de embriones se produce antes de la fecundación y después. Y es un drama increíble. Absolutamente, es un poco vacuno todo esto, la verdad. Totalmente vacuno, y creo que esa es la clave. Nos quieren tratar como ganado y por supuesto no le dejan entender a la gente eso. Que solamente queden sementales que van a vender su semen. También se habla de don, pero no es donación, es vender, vender, vender. Mujeres que tienen que ser muy hermosas, muy blancas, muy bellas, muy rubias, muy de ojos azules y con alto cociente intelectual, que igual van a vender sus células femeninas. ¿Y para qué? Para una humanidad que en realidad es una humanidad totalmente medicalizada. Y como en la ganadería sucede, cuando vas muy lejos en el eugenismo, en eliminar a muchos sujetos, ¿no? Porque no son lo más alto de la posibilidad, digamos, estás empobreciendo la raza. Se produce eso que se conoce muy bien en la ganadería, el empobrecimiento genético a fuerza de selección abusiva. Y a eso vamos a llegar. Es monstruoso. Hablabas antes, y es un asunto extremadamente importante, porque siempre que se plantea, pues entra la acusación, esto es la conspiranoia y tal, de la cuestión de las organizaciones internacionales. Vamos a ver, conocemos todos desde finales del 19 principios del 20, cuando empiezan las teorías de Galton y demás, que hay, por así decir, un plan eugenésico vinculado al poder económico internacional. Sí. En la época de hace 100 años no era tan internacional como hoy, hoy es plenamente transnacional. Conocemos todos que hay, particularmente en el entorno de la ONU, desde su misma fundación, intentos continuos de introducir la regulación de la población mundial como uno de sus atributos. Sí. Y a partir de la cumbre de población del Cairo, que fue extraordinariamente reveladora, conocemos además que esto no eran, como decir, comentarios de opiniones de gente que estaba allí, sino que eran proyectos, programas perfectamente concebidos con la intención de ser llevados a cabo. Bueno, 1, ¿quién mueve la máquina? 2, ¿hacia dónde se está moviendo? 3, ¿en qué situación nos encontramos hoy? Mira, ¿quién mueve la máquina? Parece que el lobby médico y el lobby de los laboratorios es el principal culpable. En todo caso, en Francia, los primeros médicos que desarrollaron toda la ingeniería genética ahora están dando marcha atrás y dicen, ustedes se están subordinando a una domesticación, a un control completo de nuestra humanidad y de las próximas generaciones por el poder médico, y sin saberlo. Parece que esta es y además es muy interesante, si podemos por lo menos localizar, ¿no?, nuestro combate de resistencia enfrentando a ese enemigo en particular, porque ya tenemos muchos ejemplos de los disparates que hace ese poder médico, ese lobby de los médicos. La cantidad de enfermedades que han desarrollado con medicinas venenosas. Mira, para el proceso de los vientres de alquiler tienes que envenenar con hormonas a la mujer que dona o vende sus ovocitos, que en España se vende mucho. Es un gran recurso para muchachas jóvenes, vender sus ovocitos. Las envenenas con hormonas, van a desarrollar cáncer y van a morir si repiten la operación. Y las mujeres que van a parir el niño igual, hay que intoxicarlas completamente con hormonas porque su organismo rechaza este embarazo artificial y también van a tener cáncer y morir. Entonces hay que denunciar ya que los médicos nos están engañando. Los que promueven todo eso, toda esta biotecnología es mentirosa. Pero todo esto que dices, y es María, criminal. Todo esto que dices, María, son hechos objetivos, por tanto, deberían de ser comprobables de alguna manera. Sin embargo, es una parte de la realidad que apenas se estudia, y cuando se estudia los resultados rara vez trascienden públicamente. Claro, mira, siempre es necesario que llegue una crisis, algunos dramas espectaculares, algunos juicios de mucha mediatización para que la gente tome conciencia. Pero en Estados Unidos se desarrolla un movimiento que se llama Stop Surrogacy Now, fin de los vientres de alquiler en el mundo entero, y está ganando mucho terreno. Porque te digo, ya hay tantos casos ya de mujeres que mueren por todo eso. Entonces, otra parte de la estafa médico-jurídica es que donde se desarrolla la cuestión de los vientres de alquiler, se reconoce solamente como padres a los compradores. Y la mujer que parió desaparece en el anonimato. De manera que nadie tiene un expediente médico de un niño fabricado así, donde se sepa de dónde proceden las enfermedades que va a desarrollar ese niño. ¿Ves? Lo mismo que no va a haber estadísticas sobre las enfermedades que paren estas pobres mujeres que se alquilaron estúpidamente, ¿no?, sin saber que estaban poniendo en juego su salud. ¿Ves? Eso es la omertá médica y es un crimen contra la humanidad. ¿Hay alguien
que esté llevando a cabo, evidentemente, casi en la alcantarilla, sino en la clandestinidad, un estudio de estas cosas, desde el punto de vista crítico? Ya hay mucha gente estudiándolo y fíjate algo muy interesante que sucede ahora en Francia. Tenemos elecciones presidenciales, sí. Hay 5 candidatos que se destacan. 4 se han visto obligados por la presión de la opinión pública a decir que no van a autorizar lo de los vientres de alquiler. Y el quinto, que es Macron, que es el agente del sistema, o sea, prostituto total, ese solamente se dice que se limita a decir que no, que hay que reconocer a los pobres chicos concebidos así en otros países porque tienen que tener la ciudadanía, ¿no? Pero no se atreve ni siquiera a decir que defiende el proceso completo, cosa que sí lo hace, pero no se atreve a decirlo. Es muy interesante. Aquí pusimos hace unos días una intervención de Marion Maréchal Le Pen en la Asamblea, en el Congreso, en las Cortes, el equivalente del Congreso en España, francés, sobre esta cuestión de los vientres de alquiler. Ella insistía mucho en la cuestión de la mercantilización del cuerpo de la mujer. Es un debate que allí hace apenas 2 años prácticamente no existía, se daba por aceptado que el poder, en fin, la opinión dominante aceptaba el proceso como inevitable, y la reversión de la opinión a este respecto es muy interesante. Es decir, ¿es posible hacer cambiar a los políticos de opinión? Sí, es fascinante porque es un movimiento mundial, fíjate. En la India, en Tailandia, en Nepal, ya prohíben la cuestión de los vientres de alquiler para los extranjeros y para los gays, porque la indignación popular es absoluta, ¿no? Entonces, en Estados Unidos y en Israel son los 2 países que sí lo promueven desaforadamente, ¿no? Y ahora realmente en el estado de Oregón, por ejemplo, está legalizado que una persona sola, un individuo, puede comprarse un bebé, hombre o mujer, lo que sea. No hace falta ni siquiera ser una pareja responsable, ¿ves? Pero ya son minoría, porque es tan deshumanizante, ¿no?, lo que hacen, que todo el mundo está en contra. El movimiento gay está retrocediendo ante la indignación mundial. Ese lobby que se cree muy fuerte, pues no es tan fuerte. O sea, esta es la mejor noticia que hemos podido dar en un año aquí en esta mesa, porque uno se sitúa en España y da la impresión de que es una potencia ¿Y sabes avasalladora. Algo? Sí. Bueno, muchas personas, ¿no?, que padecen de desequilibrios ¿cómo decir?, de cierta fragilidad, ¿no?, que los hace propensos a la homosexualidad en alguna etapa de su vida. Cuando se dan cuenta que el lobby gay es un lobby israelí, sionista, que son totalmente las 2 caras de lo mismo, dicen, no, pero yo no puedo estar a favor de eso. Yeah. Tener un problema de homosexualidad es como cualquier angustia que uno tenga en su vida, en cualquier plano psicológico. Eso hay que resolverlo uno solo. No tiene por qué ser un problema público y que uno se vuelva en un militante por una causa que uno no comparte. En España ya sabes que en Madrid concretamente la legislación multa al homosexual que quiera someterse a una terapia de reversión para dejar de serlo, es decir, es una cosa muy llamativa. Bueno, en fin, no deja de ser interesante saber que en otras partes esto no ocurre. Hablabas de los 5 candidatos franceses. Como aquí estamos con los políticos permanentemente monopolizando el debate público, es interesante repasarlos. La posición de Marine Le Pen al respecto la conocíamos, la de Fillon la conocimos cuando su ascenso a las primarias. Sí, porque Fillon está obligado a subir a la parada al Frente Nacional, prácticamente. Sí, es verdad. Y todos, como el Frente Nacional es el que está subiendo, si quieren emparejarse, tienen que proponer lo mismo, en definitiva, en muchos aspectos. Pero al otro lado tienes a los socialistas de Hamon, que yo sinceramente desconocía que tuviera un discurso propio y tampoco sabía que tuviera un discurso específico respecto al tema de los vientres de alquiler, y luego el ectoplasma de Mélenchon, que es el de la ultraizquierda, por así decir. Pero es que se los tiene acosados, los militantes de la parte nuestra los obligan a contestar. Bueno, ¿y su programa cuál es en respecto a ese tema? Y ahí se ven abocados a decir, no puedo defender esta cosa monstruosa. Y Mélenchon, que no es ningún ectoplasma, como tú dices, antes era totalmente anti-gay, simplemente por instinto natural de macho, ¿no? Yeah. Lo obligaron en su partido, le dijeron, no, fíjate, esa clientela es muy importante, tienes que procurar que voten por ti. Entonces dice, bueno, sí, más o menos. Pero ¿qué va? Todo el mundo sabe que eso es. Qué gracia. Es muy gracioso, interesante. sí. Vamos a cambiar permítame usted, porque como Mélenchon aquí solo lo conocemos de una vez que apareció en un mitin en el que era un ectoplasma, es decir, fue proyectado por una pantalla y en realidad no estaba ahí físicamente. Ahora te entiendo, sí. Claro. Sí, te entiendo, y poco más sabemos de eso, algo que es una figura que de repente aparece encabezando una extrema izquierda que desconocíamos que existiera en Francia. Ya que
tenemos el tema delante y tenemos a María aquí, pues le vamos a preguntar. Sí. Mélenchon, exactamente qué representa. Mira, representa la cólera de origen obrero y la cólera estudiantil, o sea, una ultraizquierda, algo muy juvenil, muy natural, que tiene que existir en todas las ciudades, ¿no? En todas las sociedades hace falta un equilibrio. Tienes que tener extremismos de los dos lados, ¿no? Para encontrar una vía mediana que sea conveniente para el conjunto de la sociedad. Ahora, con la cuestión, el escándalo de Fillon, se está investigando las propiedades y los negocios de todos, y resulta que Mélenchon no es de familia obrera, sino que tiene un patrimonio mayor que el de otros candidatos. O sea, lo está utilizando el sistema, claro, que para restarle votos a Marine Le Pen, que es una figura muy popular en las clases humildes de la sociedad. Es así. Es fantástico. No, la verdad es que, en fin, la política funciona así, ya sabemos. Funciona así. Vamos, para terminar de cerrar el tema con la cuestión de los vientres de alquiler, que, insisto, es el objeto fundamental de esta entrevista y además es un problema de enorme magnitud. ¿Qué dirías tú a un espectador español que está ante un asunto nuevo, que se le ha planteado delante, que en principio se le ofrece con argumentos de carácter, digamos, paliativo, es decir, no es que esto va a ser bueno para mucha gente porque la va a hacer feliz y tal, y que como una buena persona pues está predispuesta a decir, bueno, pues venga, vamos adelante, ¿no? Mira, yo me dirijo a los jóvenes, que son los que menos defensa tienen contra todas las demagogias, y dicen, bueno, ¿por qué no experimentar? Es más libertad, más progreso, qué sé yo. No, miren, jóvenes, tengan hijos siendo muy jóvenes. No escuchen la propaganda que les dice, no, hay que abortar para trabajar muchos años y después ya tener los hijos. No se presten a esto. Es una manera de explotar el cuerpo y el alma de ustedes. Y cuando quieran tener hijos a los 40 años, ya no van a poder. Porque hay tantos factores tóxicos en el entorno, además, ¿no?, de todo lo que uno ingiere, como hormonas, etcétera, a través de la carne, a través de lo que se come, que la esterilidad está galopando en los países desarrollados. Ya, mira, es verdad, sí. Mira, en Israel, eso que es además se ha medido, es la disminución de la motilidad de los espermatozoides, por ejemplo. Sí. Es un hecho objetivo, está Mira, contrastado. en Francia, 1 de 6 parejas acuden a servicios de fertilidad. ¿Sabes lo que es eso? 1 de cada 6 parejas. Es enorme, es monstruoso. desde luego que sí. En Israel, 1 de 4. Bueno, mientras que si vas a tener un hijo a los 20 años, todavía tu organismo es virgen y el embarazo se produce bien, te dan hijos sanos, hijos fuertes. Antes había el derecho del primogénito porque se consideraba que era el más fuerte de toda la tribu. Sí. Y que por eso tenía vocación a ser el jefe, ¿no?, de la próxima generación. Ahora, el derecho del primogénito ha desaparecido, pero hay que volver a entender que los primeros hijos son los más fuertes, los más saludables. Hay que tener hijos siendo muy jóvenes. No se dejen engañar, jóvenes, por las ilusiones. No, primero trabajar, agotarse, pero ganar mucho dinero y después se verá. No, después no se va a ver nada. Van a quedar estériles y muy tristes por haber abortado, por no tener familia de ningún tipo, por no tener tiempo ni recursos para comprarse un hijo. Porque por ahora, en todo caso, es muy caro que comprarse un hijo. Es un lujo de ricos. No se olviden de eso. Y los pobres, mejor tener sus propios hijos que no, que te compren un hijo ajeno, pero es peor que la prostitución porque te afecta más íntimamente. Una última pregunta antes de irnos a la publicidad, que ya está Raquel tirándome de las orejas. ¿Cómo se lo explicarías a un ecologista? Porque curiosamente los ecologistas, que en principio deberían tener una visión integral de la naturaleza, sin embargo, sobre este tipo de asuntos, como el del aborto, por ejemplo, o la eutanasia, con frecuencia están muy por este tipo de sistemas, digamos, antinaturales, ¿no? Los ecologistas se han dejado corromper, como gran parte de la clase política, pero tenemos la suerte en Francia de tener al más popular de nuestros ecologistas, que se llama José Bové, ¿sabes? Que se parece a Asterix con el bigote. Bien, él está indignado contra todo esto. Y hay muchas figuras en la izquierda, la esposa de Lionel Jospin, que fue candidato a la presidencia, que están indignados por esta cuestión. Es muy importante. Se puede volver a la sanidad mental. No hace falta ser de derecha, ser religioso para entender estas cuestiones que son de la estafa del poder médico, que es un poder internacional que no tiene nada que ver con el interés de la humanidad, de cada persona en particular y de la humanidad en general. Ya está. María, pues bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ¿era interesante o no? Bien. Dentro de un ratito estará en Intereconomía Tube para que usted la pueda hacer circular si quiere. Vámonos a la publicidad. Raquel, muchísimas gracias. María, un verdadero placer. Muchas gracias. Hasta otra vez. Publicidad.